Bueno, nosotros, la verdad que tuvimos un 2020 bastante tranquilo, si se quiere, en Goya, porque si bien hemos tenido casos de COVID, siempre fueron controlados, digamos. Tuvimos algunos pequeños brotes, pero que fueron controlados. Y este año Sí, empezamos a tener muchos casos, digamos. Pasamos de tener algunos casos aislados por semana, algunas semanas no, hasta que allá por febrero empezamos a ver que aumentaban los casos y de manera sostenida prácticamente todos los días. sí, Nosotros, la verdad que hace más de un mes que prácticamente no hemos tenido un día que no tengamos casos, tal claro. vez algún día aislado, perdido, pero bueno, eso fue una situación acá local y hasta provincial, te diría, que fue una circulación viral que bajó desde Corriente Capital hacia el interior. Más Claro. o menos algo parecido fue en Paso Los Libres, en Curuzú, en Virasoro, y localidades que de alguna manera, un poco más, un poco menos, han logrado controlar su situación epidemiológica y a Goya le está costando. Claro. Eh, Más que nada, en mi opinión, y ya lo he dicho anteriormente, seguimos en fase 5 un poquito más Ujú. de tiempo de lo que nos hubiese gustado, por lo menos lo que nos trabajamos en salud Claro. pública. Hubiésemos querido que se baje de fase antes porque, bueno, a medida que la situación epidemiológica empeora, siempre cuesta más, digamos, que bajen los casos, y creo que es lo que nos pasó a Goya. Y ahora ya estamos en una situación, te diría que nacional y regional, de un aumento ya en Argentina precisamente, de una segunda ola que ya se está Claro. instalando. Capital Federal pasó de tener 500, 600 casos, ayer tuvo más de 2.000. A nivel nacional hemos tenido siempre por debajo de 10.000 este último tiempo, y ayer tuvimos más de 12.000 casos. Tenemos las nuevas variantes, está la cepa brasilera, la de Manaus, está la cepa Claro. de Inglaterra, hay una cepa de Sudáfrica, ya tenemos las cepas que tienen más contagiosidad en nuestro país. Por eso las medidas que se están tomando, digamos, de restringir un poco los vuelos, los viajes al exterior, Ujú. el teletrabajo a nivel nacional, los empleados públicos a nivel nacional están ya volviendo al teletrabajo. Acá en Goya lo podamos ver, creo que PAMI ya volvió al teletrabajo y no sé qué irá a pasar con ANSES, Claro. pero son todas medidas tendientes a disminuir la circulación viral que también la tenemos en Goya, ¿no? No es así. Así que la situación no es tan tranquila como la tuvimos anteriormente, como tuvimos el año pasado, sino que una situación que preocupa porque estamos comenzando a nivel nacional una segunda ola y a nivel local ya con una situación de circulación viral que los casos no bajan, digamos. Claro. Así que la situación no es la mejor. Eh, desde el municipio el análisis que hacen es que la situación está controlada, está estancada, si bien los números no suben en los números finales, quizá por este descuento que se hace de los altas epidemiológicas, pero todos los días hay un promedio de 20, incluso hay días que Sí. tenemos 30 casos. Esto hace que los contagios no bajen y eso preocupa Sí. mucho. Sí, lo que tenemos estamos en una situación de meseta, Ujú. y lo que debiéramos lograr es una tendencia a la baja, aunque sea lento, y sin dudas tenemos que evitar que no haya un nuevo crecimiento que se pueden dar en brotes, digamos así, en algunas instituciones de mucha circulación de personas, o que en algunos barrios se den, Ujú. o en algunos grupos vulnerables. La verdad que no estamos exentos de que podamos tener algún otro pico, digamos, sobre todo que nosotros en Corrientes, ser una provincia limítrofe con Brasil, con Claro. Paraguay, países que están realmente muy complicados, que podamos tener alguna circulación de esas cepas que son más contagiosas y que la situación se nos complique. Por ahora estamos en situación de meseta. Ujú. Digamos, los contagios están en ese promedio que vos decís, pero bueno, en una situación de meseta no nos debiera tranquilizar de todo, porque dentro de esos contagios, de esos 20 a 30, siempre hay personas vulnerables.
Claro. De hecho, en esta última semana tuvimos dos fallecidos de Goya. Eran pacientes de riesgo, de creo que más de 70 años las dos personas. Es decir, por más que estemos en una situación de meseta, tenemos fallecido, que es lo que uno quisiera evitar, digamos, en esta pandemia. Así que debiéramos seguir con la guardia en alto y no relajarnos. Yo creo que eso se logra primero informando, digamos, sin ningún tapujo y siempre yendo de frente con la verdad. Me parece que es momento de decir que hay circulación viral en Goya. No creo que haya un médico que pueda decir lo contrario, digamos. Claro. A las claras está con la cantidad de gente que ha tenido la infección y que no tiene idea de dónde se contagió, digamos, no tiene un nexo. Uh-huh. Y pasan los días y ese nexo no se encuentra, digamos, es circulación viral. No creo que haya un infectólogo que pueda decir lo contrario. Si la gente lo sabe y se informa, ya toma otro cuidado. Uh-huh. Ya no sale más relajada, no se olvida el barbijo, cuando ve mucha gente en un negocio ya no entra. Es decir, hace que la gente también hasta psicológicamente se prepare de otra manera. Creo que esa es la parte que por ahí está faltando, los testeos han aumentado. Sí. Y nosotros en Corrientes tenemos por un lado bastante disponibilidad de camas por el hospital de campaña, que tiene 1000 camas. Lo que no tenemos es mucho personal. Claro. Porque el personal es el mismo de siempre y es Corrientes, por colegas que nosotros nos toca hablar frecuentemente, sobre todo cuando derivamos los pacientes para allá, nos manifiestan el cansancio que tienen después de un año y después de un trabajo constante y ahora últimamente con mucho más pacientes de todo el interior de la provincia. Uh-huh. Así que en algún momento podemos tener crisis de personal antes que de cama acá en la provincia. Perfecto. ¿Qué opinión te merece la fase 3, más allá de esto que decía que se tomó la decisión tardía, la cual coincido? Hubo 2 etapas, una primera un poco más fuerte, después hubo más flexibilizaciones. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de los resultados que está habiendo sobre esa fase 3? Yo creo que la fase 3, que en principio eran por 10 días, no se pudo cumplir, digamos. Uh-huh. Entiendo que hubo sectores que se vieron muy afectados económicamente, básicamente los gimnasios y los lugares de gastronomía. Uh-huh. Pero bueno, ahí es un debate que se debe dar, digamos, porque en la ciudad de Goya uno puede tener claramente cuántos gimnasios son o cuántos lugares gastronómicos, y ahí yo creo que es válido dar un debate si es, bueno, permitirle que abran, porque si no se funden, o asistirle económicamente del Estado, digamos. Sí. Ese me parece un debate legítimo, digamos. Yo intentaría asistirlo desde el Estado, por ejemplo. Es una decisión política y económica. La otra es no asistirlo y permitirle que abran. Pero bueno, al permitirle que abran, ya la fase 3 no es más fase 3, digamos. Claro. Y esto fue lo que sucedió, no pudimos llegar ni a los 10 días, digamos. Ya se flexibilizó, ahora estamos en fase 3, pero ya uno sale a la calle y no le parece tan fase 3 como antes. Si bien hay que decir también que la gente, la mayoría, digamos, se ha comportado de buena manera, hace la cola, se distancia, después de cierta hora de la noche se ve que baja el movimiento en Goya. Pero bueno, ojalá que las cosas, uno siempre quieren que salgan bien. Primero porque no hay nadie que se quiera enfermar. El virus es muy raro, no lo terminamos de comprender todavía. Hay personas jóvenes que la pasan realmente muy mal. Si bien la mortalidad se da en personas que tienen más de 65 años o enfermedades de riesgo, pero hay personas jóvenes, sanas, que terminan en el hospital de campaña con neumonía severa, digamos. Uh-huh. Es decir, no terminamos de comprender todavía cómo es el mecanismo viral, así que nadie se quiere contagiar en principio, digamos, y segundo, todos tenemos familiares o amigos o allegados en situación de riesgo, así que tanto sea por ellos, por nuestros familiares y por nosotros mismos, debiéramos cuidarnos y bueno, rogar que todo esto salga bien, ¿no es cierto? Uh-huh, perfecto.
¿Qué análisis podemos hacer alrededor del plan de vacunación? Ayer te leíamos en otro medio, muy interesante el artículo. ¿Qué podemos hablar en cuanto al plan de vacunación? Ayer en Goya informaban que ya el 80% de los adultos mayores están vacunados, se están vacunando también a personal docente, a personal de seguridad. ¿Qué se puede decir sobre el plan de vacunación? Mira, con el tema de la vacuna era una medida de cómo estamos posicionados como humanidad, te diría. Uh-huh. Cuando empezó el tema de la pandemia hubo un debate filosófico de si la pandemia nos iba a sacar mejor o peor de esto. Sí. Yo estoy más del lado de la corriente pesimista, digamos. Es decir, la pandemia por sí sola no nos va a cambiar como persona, como humanidad, digamos. Claro. De hecho, sería muy simple que un virus no cambie las conductas, digamos. Acá las personas que eran solidarias fueron muy solidarias en la pandemia, los egoístas fueron muy egoístas, y lo mismo fue a nivel de países, digamos. Los países más ricos acumularon no la vacuna precisamente, pero sí contratos con los laboratorios, porque la vacuna se compra. Claro. Y los laboratorios las venden solamente pensando en sus ganancias. Entonces entra un juego de oferta-demanda. Como hay mucha demanda y poca oferta, los precios se disparan y el que paga más se lleva más vacunas. Y están los países que están comprando mucha más vacuna de la que pudieran necesitar, digamos. Se están acopiando de vacunas, es el caso de Canadá, Estados Unidos y otros países más del hemisferio norte, digamos, que se están haciendo de todos los contratos y de los primeros lotes. Así que el resto de los países se le está complicando. Yo creo que Argentina muy inteligentemente adoptó una estrategia de buscar la vacuna, digamos, de todo lado, con todos los laboratorios, y el hecho de no tener ideología que le impida esto hizo que rápidamente haga acuerdos con la vacuna de Rusia, digamos, cuando nadie la quería por una cuestión ideológica, y es puramente ideológica porque Rusia tiene una historia de ciencia extremadamente rica, digamos. Cuando nadie la quería, Argentina hizo acuerdos y empezó a recibir, y resulta que es una de las vacunas más eficaces, digamos. Claro. Logró hacerse de muchas partidas de esa vacuna, lo mismo pasó con China, los laboratorios de China, y dentro, digamos, de la escasez que hay a nivel mundial, Argentina terminó bien posicionada. De hecho, está entre los 20 países que más lograron hacerse de vacuna en este tiempo. Por cantidad de habitantes tiene más o menos un 9%, digamos, de vacuna por cantidad de habitantes. España creo que tiene entre 10,5. Hay países de Europa que tienen entre 10, 11 puntos, digamos. No está mal Argentina con respecto a la escasez que hay de vacunas. Claro. Es decir, uno si ve solamente nuestro país y dice, bueno, estamos vacunando muy lento, el gobierno nacional había prometido algo que no fue, pero en realidad que hay que ver todo el contexto, digamos, de cómo están las situaciones de las vacunas, y ante la escasez que hay, no es mala la performance del gobierno nacional con respecto a la vacuna. Obviamente que siempre se quisiera mejorar, pero bueno, y me parece adecuado, yo comparto por lo que he estado estudiando el tema, digamos, diferir la segunda dosis y aplicar más de la primera. La mayoría de las vacunas, de las marcas, con una sola dosis te dan una cobertura del 50%, algunas llegan al 60%. Con las dos dosis se supera el 90%. La que más eficacia tiene es la Sputnik V, la de Rusia, pero más o menos andan todas ahí en 90% con las dos dosis. Con una dosis 50, entre 50 y 60%. Bueno, la estrategia es diferir la segunda dosis y vacunar la mayor cantidad de población. Con la primera dosis dar por lo menos una cobertura del 50% y esperar de esa manera la segunda ola, digamos. Es una estrategia válida que se está usando en muchos países, porque tampoco es Argentina que hace eso solamente. Es decir, por ahí se simplifica mucho el análisis, se quiere mostrar que Argentina vacuna poco, que Argentina va a vacunar una sola dosis, pero cuando uno analiza un poco la región y el contexto, ven que más o menos todos los países están en la misma situación, adoptando las mismas estrategias, cerrando su frontera, vacunando solo una dosis. Es decir, la situación de la pandemia está lejos de resolverse a nivel mundial,
Algunos países están muy complicados, sobre todo los países que fueron negacionistas al inicio, como Bolsonaro, Sí. como el presidente de Paraguay, Uruguay, que era una vedette al comienzo, hoy está con crisis de cama de terapia intensiva. Es decir, de esta no se escapa nadie, digamos.